Javier Milei, modo Goku. Los únicos que progresan son los políticos. Y felices Pascuas. Igualmente. Bueno, arranquemos por... ¿Te están haciendo la campaña desde el Frente de Todos? Bueno, la verdad es que es un pésimo gobierno. No pueden meter ni un penal sin arquero. Y yo creo que de a poco la gente se está dando cuenta. Y conforme se les vaya cayendo la careta, van a seguir perdiendo votos. Y bueno, nosotros tenemos la esperanza de dejarlos terceros y afuera del balotaje, lo cual sería como mandarlos a la B. Javier, ¿qué pasa en La Matanza? Digo, cuando vos ves que un gobierno que se supone defensor de los derechos humanos, al menos así lo había planteado, va y hace cacheos de la gente. ¿Estás a favor de esa medida? No, no estoy a favor. O sea, eso va contra la libertad, eso nos retrotrae a momentos muy complicados de la historia argentina y eso no se arregla de esa manera. Es decir, eso, digo, no se justifica de ninguna manera y además no arregla nada. O sea, nosotros concretamente estamos trabajando en todo un plan sistemático con el tema de la seguridad. O sea, vos no lo podés tomar con cosas aisladas. Entonces, por ejemplo, nosotros planteamos que hay que ir a una nueva ley de seguridad interior, una nueva ley de defensa nacional, una nueva ley de inteligencia. Necesitas trabajar sobre el Código Penal y sobre la parte procesal del Código Penal. Necesitas reformular el sistema carcelario. Entonces, y además tenés que tener reformas en otras partes del sistema, ya sea la economía, para que además te ayude a que eso funcione mejor. Entonces, la verdad es que recurrir a ese circo me parece nefasto y lo que uno tiene que mirar estas cosas, lo tiene que mirar desde una perspectiva estructural, no desde la perspectiva puntual. Porque, ojo, porque en realidad lo que le pasó a Bernie, siendo una de las personas que más contacto tiene con la gente, están dejando de manifiesto básicamente el hartazgo que tiene la gente con los políticos. Es decir, esto es un tema muy delicado. Te lo aclaro porque es un tema delicado. A ver, la gente está harta de los políticos. Es decir, acá lo que hay que entender es esto. Argentina entró en el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy está 140 al tipo de cambio paralelo. Tenés 40% de pobres, 10% indigentes, que significa que en el país de los alimentos, que se produce alimentos para 400 millones de seres humanos, que la presión fiscal es del 60% en el campo, en realidad es más. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Listo, ahí tenés un problema grave. ¿Y sabes lo que está pasando? Que la gente se da cuenta. Se está dando cuenta que los políticos son los enemigos. No la política, los políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pueden pisar el territorio. Se los comen crudos. Es decir, si son conocidos, son linchados. ¿Entendés? Porque la gente se dio cuenta que vos te rompés el lomo laburando todo y cada vez te va peor y los únicos tipos que progresan acá son los políticos. Frente a esa situación, por eso nunca hay que subestimar al kirchnerismo rápido de reflejos. ¿Qué hizo? Salió de una manera verdaderamente bestial contra los colectiveros, una cosa verdaderamente demencial, y después sale con esto. Es decir, lo que está diciendo es, no se te ocurra tocarle el poder a la política, o a los políticos en realidad, porque te van a caer con todo el peso de la violencia del Estado. Eso es lo que está diciendo eso. Eso es lo que está diciendo la respuesta posterior a lo que le pasó a Bernie en la calle. Eso es lo que está mostrando ese cacheo, es la respuesta de la casta política frente a una situación donde ven amenazado su fuente de ingresos, porque es lo que hay que entender. Para los políticos, esta es una fuente de ingresos. Se pueden prestar el poder con los de enfrente, pero ninguno suelta el queso. Tendrá un queso más grande o más chico, pero no lo sueltan. Y ese es el problema que tienen conmigo, que yo vengo a dinamitar el sistema de beneficios que tiene esta casta. Vincular a Patricia Bullrich como lo intentaron hacer Kicillof. No, me parece irritante. Me parece irritante.
Me parece que esto digo, es independiente digo, del vínculo que yo pueda tener con la señora Bullrich. Es un disparate. Sea acusen a Bullrich o a quien sea. ¿Me comprendés? O sea, es demente. Es decir, frente al problema que ellos no pueden resolver un problema de seguridad, culpar a otro. Esto es una locura. Es decir, pero lo viven haciendo o no viven con el ápero Macri. Es decir, viven, digamos, o sea, proyectando afuera, digo, siempre la culpa es del otro. No, no es la culpa del otro, son unos inútiles. A ver, recién ahora, igual la oposición también tiene su cosita, ¿no? Recién ahora se dan cuenta que Kicillof es un inútil. Hay un libro que yo publiqué allá por 2015, una cosa así, se llama Lectura de Economía en tiempo del kirchnerismo. Una de las cosas que hice fue el contrafáctico de lo que nos costó Kicillof en términos de mal manejo de la economía. Tomé toda la evidencia empírica en temas de crecimiento, extraído de las lecturas de Leonel Robbins que protagonizó Roberto Arro, e hice cuánto debería estar el PBI per cápita en Argentina y cuánto estaba. Bueno, digo, todo eso era Kicillof. O sea, y tienen un montón de esos efectos. ¿Querés que te diga otro? Hay otro que yo lo llamé, que un paper que me lo censuraron, porque yo, digo, desde el 2007 le empecé a pegar fuerte al kirchnerismo, que se llamaba Sobre el efecto Z, que era el efecto Zaffaroni. En general, lo que vos ves, ahí tengo un trabajo que publiqué en su momento con un colega que se llama Pérez Gabilondo, donde analizábamos las políticas de represión y del delito en Argentina. Y una de las cosas que vos veías es cómo, conforme se te acomoda la actividad económica, la delincuencia te empieza a caer, porque digo, el costo de oportunidad es cada vez más grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, lo que vos ves es que a la luz de cómo estaba rebotando la actividad económica después de la crisis del 2001-2002, la delincuencia se tenía que estar cayendo. Y aparece Zaffaroni en la corte y en realidad el resultado ¿cuál fue? Que suba. Subió porque le licuó el costo a los delincuentes. Es decir, puso, digamos que esto no es nuevo, esto digamos, se hizo en Nueva York en la década del 60, que es poner a la víctima en el rol de victimario y viceversa. Viste que hoy volvió a aparecer hablando de un posible indulto a Cristina. Pero todo lo que dice ese hombre es nefasto. Todo lo que dice ese hombre es nefasto. Es decir, si casi digo, te diría que como regla, si Zaffaroni dice blanco, hace negro. Javier, cuando hablamos de lo que viene, ¿no? Y este contexto bueno, hay mucho movimiento, ¿crees que puede venir justicia por mano propia a partir de lo que pasó en La Matanza? No lo descarto. ¿Lo ves riesgoso? Y obviamente estás frente a un Estado fallido. A ver, el Estado argentino es una gran farsa. O sea, una forma que vos podés interpretar el Estado es como un seguro. Ahora, ¿cuál es el problema en Argentina? Que es un seguro caro, o sea, la prima es carísima, y frente al siniestro nunca responde. Llámese seguridad, la Argentina es un baño de sangre. Llámese educación. Argentina, digo, es desastroso el desempeño que tiene las pruebas PISA hace años. Nos han echado en un momento por fraguar la muestra. Hoy vos tenés, básicamente, en pobreza educativa en Argentina, el 60% de los chicos, o sea, el 60% de los chicos no lee ni entiende lo que está en el texto. O sea, otro fracaso. Otro fracaso es la salud. No te dijeron el Estado presente, el Estado te cuida. Si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre durante la pandemia, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Tuvimos 130.000. Es decir, esos 100.000 se llama Estado presente. Entonces, todo lo que hace el Estado lo hace mal. ¿Querés? Otro escándalo, un escándalo más grande que el de las jubilaciones. Es decir, dejarle la caja de las jubilaciones al Estado te hizo otro desastre. Entonces, y la gente se empezó a dar cuenta, porque en este contexto a los únicos que le va bien es a los políticos. Y esto no es ni populismo de derecha, como berretamente dicen algunos dirigentes muy poco formados o muy débiles. ¿A quién te referís concretamente?
digo, a Juntos por el Cambio, digamos, esta referencia de populismo de derecha lo Pero hicieron ahí, por unos ejemplo, cuantos. Ritondo dice que te No, quiere sumar. Ritondo no está ahí, pero por ejemplo, Larreta, Vidal, sí, digamos, hay un montón, digamos que el señor... Los que vos llamás Pratgay, palomitas. Claro. Entonces, ellos dicen que el populismo de derecha es la antipolítica. Si el político que vos tenés enfrente es un chorro, un delincuente, un tirano, ¿qué, te vas a quedar quietito? ¿Vas a dejar que te violen, que te ultrajen, que te arruinen la vida? Eso no es antipolítica. Hay que bajar... Antipolítica son estos tipos, ¿me entendés? Que erran sistemáticamente. A ver, Vidal, ¿de qué me venís a hablar de Vidal? 20 años en el Estado, un inútil, es parte de este fracaso. Larreta, 30 años en el Estado, es parte de este fracaso. Morales, 34 años, es parte de este fracaso. Carrió, es parte de toda esta democracia y venía de antes siendo parte del Poder Judicial en Chaco Pero, durante por la ejemplo, dictadura. Es parte de este Te pongo fracaso. un punto ahí. Carrió, por ejemplo, denunció la corrupción del kirchnerismo en la Sí, justicia y también en los fue últimos años. cómplice del kirchnerismo para que entre, digamos, Néstor Kirchner. Con lo cual, vamos, dale, ¿de qué lado estás? ¿Por qué fue cómplice? Ah, ¿no? Digamos, mirá, están las fotos y todo de Carrió, digamos, puesta del lado de Kirchner en lo que fue la elección del 2003. ¿De qué estamos hablando? Hablando de lo que viene, ¿no? Hoy por hoy comentamos mucho que las encuestas de Juntos por el Cambio, las encuestas del Frente de Todos, te marcan subiendo. Muchos que nos miran se enojan cuando damos este dato y dicen, está operando para Milei, no sé qué. ¿Qué pasa si eso es realidad? ¿Qué pasa si ese número te lleva a presidencia? Te voy a hacer preguntas No, yo digo, concretas. vamos a dos elementos, porque esto me parece muy importante. La primera es, yo tengo buena relación con Cristian, digo, porque tengo que tratar con él en la Cámara. Pero yo creo que no debo estar dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Primero porque tengo imposibilidad de Consenso. consenso con la izquierda, ya sea la Unión Cívica Radical, que es parte de la Internacional Socialista, o sea, es... ¿Lo ves como izquierda en tu mapa? No, para la Internacional Socialista, ¿qué? Liberal, dale. No, pero hasta ahora era centro, ¿no? No, ¿qué Los centro? radicales. No. Pero A tienen ver, determinados valores que por no, ahí. la internacional, coinciden. son la Internacional Socialista, son zurdos. Dos, Carrió es un desprendimiento por izquierda del radicalismo. Coalición cívica, decís. Exactamente. Y la verdad que las palomitas, digo, vos lo ves y no son distintos a los kirchneristas, salvo los buenos modales. O sea, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo Larreta que va a ir con la inflación? Controlando precios. Dale. Digo, que la inflación es culpa de los monopolios. Dale. Digo, con lo cual, con esa parte no se puede hacer nada porque son parte del fracaso de la Argentina. Con eso no puede hacer nada, no puede ni ir a la esquina, porque vas a fracasar. Primer punto. Por lo tanto, tenés un problema de gente que quiere ir al lugar incorrecto. Pero te pongo un punto ahí que me parece interesante. O, por ejemplo, digo, la señora Carrió es la culpable de la ley de góndolas, que es un mecanismo para controlar precios. Cuando los imbéciles de este gobierno, para tratar de cuidar los precios, mandaron a patoteros, Juntos por el Cambio, no dijo ¿qué es lo que dijo? Está mal que lo haga esa gente. Tendrían que mandar a las fuerzas de seguridad. No, lo que está mal es controlar precios. Te pongo no un punto importa ahí, que lo Javier. hagan los matones o los matones legalizados. O sea, que en el fondo son lo mismo. ¿Sabés cuál es la diferencia entre el kirchnerismo y el ala izquierda de Juntos por el Cambio? Que en realidad piensan igual. Piensan igual. Lo que pasa es que uno lo hace a lo bestia y el otro lo que hace es utilizar el Estado porque son tan cobardes que no te van y te cagan a trompadas de una a vos, mandan a otro. Espera, te pongo un pero esto es importante, perdón, José. Sí. Jamás me pasó esto de pedo, pero lo digo porque entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si vos, al margen de todas las incompatibilidades que yo tengo que hacen que sea imposible que esté adentro de Juntos por el Cambio, es imposible. Pero además es estratégico, porque si estuviera dentro de ese espacio es funcional el kirchnerismo, porque no lo terminás de matar, porque lo terminás dejando entrar en la segunda vuelta, porque están todos los antikirchneristas de un lado y del otro lado están los kirchneristas, con lo cual le seguís bombeando, digamos, desde el pulmotor. O sea, es un error. Es decir, lo mejor que puedo hacer, digamos, en mi caso, que además, o sea, probablemente sea el antikirchnerista más
extremo de la Argentina, por decirlo de alguna manera, porque me veo agredido todo el tiempo en mis valores de la libertad, lo mejor que podemos hacer es dejarme tranquilo, dejarme competir, dejar de ensuciarme, porque el enemigo es el kirchnerismo, porque desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue un escándalo que hicieron esta semana con lo de Gnosis, ¿sí? Modificando datos personales en una empresa privada. Hay gente que no lo vio. Contar resumidamente, por favor, de qué Bueno, se trata. digamos, el gobierno de la ciudad, ¿sí? Tiene un acuerdo, o sea, tiene una contratación. ¿Cómo No se sé, es dice? una empresa que te muestra Datos. tu verificación fiscal. Claro, tiene una contratación directa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Gnosis y después aparece un dato fraguado sobre mi historia laboral diciendo que yo trabajé 26 años en el Congreso, cuando en realidad fueron dos contratos, uno para resolver un tema de la industria del limón, otro para lo que tenía que ver con la caña de azúcar, que fue que la gente de UCI me había contratado, 2 proyectos, se resolvieron 2 proyectos, 6 meses, me fui. O sea, 2 contratos de 3 meses y me fui. ¿Me comprendés? ¿Y qué hicieron? Tocaron el dato y en lugar de decir 1995, porque justo quedaba calzado... Efecto tequila para los memoriosos. Claro, ¿qué pasó? Lo fraguaron y pusieron 2020. Es decir, como que yo había estado trabajando 26 años ahí. Obviamente que cuando lo denuncié, al otro día lo cambiaron. Pero yo estoy denunciando a Gnosis, ¿eh? A ver. Esta es la de, de hecho está mi abogado. Acá está la denuncia. Dice Javier Gerardo Milei. Denuncia Gnosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo. Bueno, tu DNI con domicilio tanto. Los datos personales a suprimir con una relación laboral inexistente del empleador tal. Pero te en das los cuenta periodos que esto es 1994 y diciembre de es peor 2020. que una fake news. Es peor que una fake news. Porque Pero una fake la news mentira- es una pará, noticia falsa. pará, la mentira- A ver, esto es una deep fake news. Es mucho peor. Porque está el Estado involucrando en perseguir a un individuo. Igual Y que- encima es tu competidor. Listo. ¿Me entendés? O sea, y yo te puedo asegurar algo. Allá está Jorge. Jorge jamás haría algo así. Jorge no haría eso, ¿eh? Y Vamos- mirá que nosotros somos contendientes. Pero Pero hay códigos. es un señor con códigos. Vos fíjate, la entrevista del expresidente Macri. ¿Qué dice? Déjalo tranquilo, déjalo competir, porque entiende de qué se trata terminar con el kirchnerismo. Terminar con el kirchnerismo, dejarlo tercero. Entonces, que alguien me explique por qué hay una parte que me torpedea a mí cuando el enemigo es el kirchnerismo. ¿Será Javier- porque tienen negocios juntos? Ponemos un punto ahí. Te llevo, las encuestas te dan creciendo, vamos a una hipótesis, por ahora es una hipótesis, terminás, por ejemplo, ganando, ¿no? Terminás ganando la presidencia de la Nación y de golpe, vos hoy que sos miembro del Honorable Congreso de la Nación, tenés que llevar consensos, porque en definitiva un presidente tiene que tener determinados consensos. ¿Vos crees que se podría gobernar con una visión como la tuya, que se puede llegar a consensos o que en definitiva vas a tener que ir contra todo el sistema? Primer pregunta. Hace años que me conoces. ¿Vos creés que la desidia es una solución para mí? No. Bien, ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a avanzar con las reformas que hay que avanzar. Sea con la reforma del Estado para bajar el gasto público, donde yo voy a tocar las partidas que joden a los políticos, no las que joden a la gente. ¿Vas a eliminar las retenciones? Hay una forma de eliminarlas, ahora te cuento. Es el primer punto. Ahora te voy a hacer la cuenta, además. Lo otro que digo es, tenés que bajar impuestos, ahí hay que hacer un acuerdo, digamos, con los gobernadores para modificar este sistema impositivo nefasto. De hecho, a ver, son 170 impuestos, pero 160 recaudan menos de un punto del PBI. O sea que son 160 kioscos, pero generan un montón de problemas. Tenés que avanzar en una agenda de desregulación profunda para darle agilidad y para que la economía se pueda mover. Tenés que reformar el mercado laboral hacia adelante para no vulnerar derechos. Nosotros estamos proponiendo ir a un sistema de seguro de desempleo. Y una vez que vos sos competitivo en el plano fiscal, en el plano laboral, vos podés abrir la economía. Obviamente que en paralelo también vamos a trabajar en una reforma monetaria y bancaria para terminar eliminando el Banco Central. Porque también hay ahí, digamos, un argumento que es incorrecto. Digo, que la Constitución Nacional faculte a que puedas tener Banco Central, no quiere decir que lo tengas que tener. Y la realidad es que esta discusión del Banco Central es interesante. Porque fíjate esto,
hay una dimensión moral, hay una dimensión técnica y una dimensión política. La dimensión moral es, ¿vos estás a favor del robo? Digo, yo creo que estamos todos de acuerdo que el robo está mal. Ahora, ¿vos sabías que este gobierno, por ejemplo, de delincuentes les robó a los argentinos en sus 3 primeros años de gestión 16 puntos del PBI con señoriaje? ¿Sabes cuánto es eso por año? ¿Por qué con señoriaje? Porque la emisión monetaria para financiar el fisco es como falsificar dinero. Lo que pasa es que lo puede hacer porque tiene el Banco Central, si no, no podría hacer eso. En ese contexto, vos, si querés lo explico con la economía de oro, cómo suponete que estoy en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Viene un amigo mío, un físico y un químico, y me muestran cómo copiar el oro. Entonces, yo vengo y te digo, che, José, ¿me cambiás un lingote por un lingote? Vos me decís, ¿de qué me estás hablando? Si es lo mismo. Entonces te digo, José, te doy 2 lingotes. ¿Qué dirías? Y mirá, cuando las limonas grandes, el santo desconfía, ¿no? Bueno, en realidad los políticos no son tan tontos, tan torpes. ¿Qué hace? Te los fraccionaría en monedas, te los mezclaría con las buenas y te las mete dentro de la economía. ¿Eso qué haría? Aumentar la oferta de oro. Haría que el poder adquisitivo del oro caiga, dado todo lo demás. Por lo tanto, el poder adquisitivo cae, quiere decir que todos los precios expresados en oro suben. ¿Cómo se llama eso? Inflación. Sí, esa inflación, ¿sí? ¿Qué es lo que significa cuando vos lo haces de manera continua? Que es un robo, es un robo. Es decir, la contraparte de eso, ¿qué es? La estafa. Es decir, la falsificación en principio ni siquiera es un problema, porque si vos lo tenías dentro de tu casa no pasa nada, pero cuando lo metiste dentro del sistema estás estafando gente. Si yo te hubiera cambiado un lingote por un lingote, ¿te das cuenta que te estafé? Bueno, eso es lo que hace el Banco Central. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que el Banco Central es un mecanismo por el cual nos roban dinero. ¿Cómo lo hacen cuando financian al fisco? Son 16 puntos del PBI en los últimos 3 años, son 5.33 por año. Es decir, que estamos hablando entre 25.000 y 30.000 millones de dólares que los políticos le roban a los argentinos bien. Por lo tanto, ese es el primer punto. Robar está mal. Ahora vamos al segundo punto. La cuestión técnica. La verdad que ahí hay mucha complicidad de los economistas, que son bastante malos los economistas argentinos. O sea, yo siempre tuve esa sospecha, digo, ahora lo tengo recontra confirmado. Digo, ¿sabes qué? Voy a hacer el caso extremo. Primera cosa, supongamos que tenés que rescatar las LELIQs y tenés que rescatar la base monetaria. O sea, la pregunta es, cuando vos pensás en el tipo de cambio, supongamos que los argentinos eligieron el dólar y tenés que liquidar el Banco Central en dólares. La pregunta es, ¿usarías el tipo de cambio paralelo o el oficial? Y sabés que el oficial no es precio, ¿sí? Entonces, al tipo de cambio paralelo, estamos hablando de 35.000 millones de dólares. Los delincuentes de la madriguera en la que yo tengo que ir a trabajar, ¿sabés cuánto votaron de déficit fiscal? ¿Cuánto? 30.000 millones de dólares. Y con las extensiones que hicieron posteriores, 35.000 millones de dólares. Vos me querés decir que los políticos chorros están dispuestos a tener un déficit fiscal de 35.000 millones de dólares y financiarlo con deuda y no están dispuestos a tomar 35.000 millones de dólares de deuda, suponiendo que adentro del Banco Central en el activo no hubiera nada, para rescatar los pasivos monetarios, que dicho sea de paso, esa deuda que es una deuda contra el sector privado. Lo que vos vas a hacer si tomás deuda, en realidad estás tomando deuda para pagar esa deuda. Con lo cual, en el neto, ¿cuánto varía la deuda? Nada. Es decir, lo único que cambia es el acreedor. Ni siquiera cambia la moneda porque vas a dolarizar encima. Por lo tanto, que no me vengan con el problema de la doble transferencia. Quedó clarísimo el... ¿Qué se puede hacer? ¿Y cuál es el punto final? Si entonces se puede o sea, hay una cuestión moral. Se puede hacer desde lo técnico. La pregunta es, ¿por qué crees que no se hace? Porque los políticos se afanan entre 5 y 6 puntos del PBI por año con el señoriaje. Es decir, el problema son los políticos ladrones. Es decir, de vuelta volvemos al mismo problema. De donde salimos. Javier, muchas gracias. Un placer haberte tenido. Gracias y perdón porque extendí mis argumentos mientras que intentabas preguntarte. Pero valía la pena mantener la integridad de la respuesta. A veces las respuestas no son un tuit, son complejas. Claro, exacto. O sea, vos haces preguntas. Vamos, ahí queremos que entre todos pensamos el domingo. Ya viene